Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es El Espejo, como decimos siempre, mostramos alguna arista de la realidad nacional. En este caso vamos a mostrar una arista de la realidad de Latinoamérica. Tenemos con nosotros invitados a una delegación de venezolanos, políticos venezolanos, con los cuales vamos a conversar sobre la situación de Venezuela, que según refieren ellos mismos, se parece bastante a la Argentina. Vamos al corte y enseguida venimos cuando venimos con nuestros invitados en el piso. Gracias. Bueno, estamos de vuelta ya con todos los invitados y mi amigo Víctor Cardoso que me acompaña. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que es un orgullo tener a nuestros hermanos venezolanos, de la cual ya hemos compartido algunas actividades acá en la ciudad de Buenos Aires, que ahora ellos van a explicar un momento definidamente su experiencia, qué es lo que se llevan de acá de Buenos Aires. También estuvieron en la legislatura porteña en el Salón Eva Perón, con el diputado y vicepresidente primero de la legislatura, Cristian Ritondo. También hicimos un pedido en conjunto con la Solano Lima y Propuesta Peronista sobre la, libertad de prensa en Clarín también, que ahora, bueno, amablemente, ¿qué te pareció, Wilson, tu llegada, el recibimiento que han tenido ustedes acá en Buenos Aires? Sí, bueno, primero que todo, mis saludos en nombre de todas las personas que nos acompañan, dándoles las gracias por esta invitación. Y mira, comentarles que hemos tenido una bonita experiencia. Hemos tenido la oportunidad, como bien tú lo decías, de compartir no solo en lo que es el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación, que es una de las razones que nos hizo venir aquí a tierra argentina. Igualmente tuvimos esta visita en la legislatura con Ritondo, tuvimos la oportunidad también, gracias a lo que significó Periodistas Porteños, de visitar el diario El Clarín, que justo estaba pasando por una situación muy difícil, pero muy parecida a lo que llegamos a vivir hace unos años en Venezuela, y lo vivimos también actualmente frente a lo que significa el tema de los medios de comunicación. Y bueno, adicional a esto, hemos tenido mucho contacto con mucha gente. Yo inclusive he tratado de conocer un poco las opiniones de personas humildes, de personas trabajadoras, de políticos. También tuvimos una reunión con un bloque que se encarga de la defensa de la Constitución. Está el señor Horacio Minotti. Sí. Hemos compartido con muchos de ellos, mira, un poco explorando la situación, pero también más que eso, llevando un mensaje venezolano muy importante para nosotros, y es el mensaje de la verdad. Nosotros queríamos aquí que en todas partes donde podamos tener acceso a los medios de comunicación, que en Venezuela también se encuentran bastante amenazados, en el mundo decir que la verdad de Venezuela es que Venezuela fue unas elecciones hace unos días apenas, y esas elecciones el vencedor el 14 de abril fue el candidato, nuestro candidato Enrique Capriles Radonsky. Él logra la victoria por el favor del pueblo, pero desafortunadamente las instituciones de Venezuela fueron secuestradas. Las instituciones de Venezuela hicieron una orquesta, una comparsa para poder quitarle esa victoria, entonces ilegítimamente nombrar a Maduro como presidente. Y adicional a esto, nosotros pedimos que se hiciera una auditoría de todo el proceso, y esa auditoría, en las primeras horas, el candidato Maduro acepta que se revise todo, que se abren las cajas, que podamos revisar todo lo que quisiéramos, porque él decía que no había problema, pero a los pocos minutos ya su comando manda una contraorden. Luego el CNE, para conseguir el favor de Mercosur, dice que va a hacer esa auditoría, pero los días posteriores lo que fue haciendo simplemente fue sesgándola, al punto de que llegó un momento en que esa auditoría no iba a ser ni siquiera, mira, un hecho significante en que se pudiera revisar la verdad. Y por supuesto no va a pasar porque ellos no quieren que se sepa lo que ya lo sabe el pueblo venezolano, y queremos que también que lo sepa el mundo. El ganador de esa contienda fue Enrique Capriles, y el pueblo venezolano hoy lo asume como su líder. Y eso creo que es algo de lo que nos preocupa mucho a nosotros y nos ocupa dejarlo claro ante el mundo. Bueno, creo que quedó bastante claro para la Argentina que las elecciones las había ganado Capriles, y que realmente, bueno, con todo el aparato, el manejo del aparato del Estado, el oficialismo había robado la elección. Eso quedó muy claro, aquí fue muy
publicado, muy comentado, y salvo en el oficialismo argentino, se dijo lo contrario. Pero como al Estado argentino nadie le cree, tampoco todo el mundo hacía, los partidarios hacían que creían, pero en realidad tampoco lo creyeron. Esto es menos creíble que lo del pajarito de Maduro. Sin embargo, bueno, las cosas son así. Detrás de esto, nosotros hemos hablado muchas veces en este programa, detrás de esto está la ideología del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo ha tendido una estrategia que es la que hace que la situación hoy de la Argentina sea muy parecida a la situación de Venezuela. Y el hecho es de que es la forma, el método en que proceden los estados cuando la ideología del Foro de San Pablo es la que los guía. Hemos conversado en estos días con ustedes fuera de este programa y a mí me parecía muy interesante porque una de las cosas que me parece muy interesante es el planteo que ustedes hacen con respecto a cómo debe funcionar la oposición. Y quiero que se lo expliques a la gente que nos está viendo porque lamentablemente en la Argentina la oposición que existe pero que la gente no ve que sea realmente opositora, radica principalmente en una cuestión egoísta, ¿no? Cada uno quiere ser el artífice de enfrentar este gobierno y en realidad lo único que hacen es pelearse entre sí. Por eso me pareció muy interesante lo que yo escuché de ustedes y quiero que lo expliques. Sí, Juan, fíjate, y a los amigos que nos escuchan, a todo el pueblo argentino, nosotros simplemente queremos ser como ese hermano mayor que pasó recorriendo algunas sendas de la vida y cometió aciertos y cometió muchos errores, pero que cuando vea a ese hermano menor, y no digo porque seamos mayores en términos reales, creo que Argentina es un país que ha desarrollado muchas cosas, pero en términos políticos estamos viendo una película muy parecida. Y nosotros cometimos muchos errores que creemos que si la oposición argentina no los comete, aceleraría mucho lo que significa salir de este proceso en el cual nos envuelven los gobiernos populistas, en los cuales engañan a nuestro pueblo humilde, en el cual le entregan dádivas que por supuesto son bien recibidas cuando hay necesidades, pero que luego se convierten en un boomerang que se regresa contra ellos mismos. Ustedes pueden ver cómo hoy en Venezuela tenemos escasez de alimentos, cómo no se consiguen puestos de trabajo, cómo el tema de la violencia y la inseguridad ha llegado a convertirnos en los países más violentos del mundo sin tener una guerra. Tenemos un promedio de 16.000 muertes por año. Ya en este año tenemos cerca de 6.000 y tantas muertes, pero Dorkis podría hablarnos un poco del tema de la violencia en nuestro país, el tema del desabastecimiento, pero lo importante es que esto también, cuando nos agarra a nosotros la gripe, como decimos allá en Venezuela, sin el pañuelo en la nariz, bueno, nos agarró desprevenidos porque estábamos ocupados nosotros mismos como oposición, viéndonos a nosotros mismos nuestras pequeñeces. Y lo primero que tuvimos que hacer fue entender que a ese pueblo humilde, a ese pueblo que el populista siempre le habla, nosotros también tenemos que hablarle. Aunque ellos le lleven dinero, nosotros tenemos que organizarnos y llevarle siempre nuestro mensaje muy coherente, pero ellos nos tienen que ver a nosotros como alguien creíble, alguien organizado. Tiene que existir un líder y tiene que haber la unidad. Por encima de cualquier diferencia, yo disculpen que hable un poco de mi caso, yo soy diputado, fui diputado hasta enero, pero en este momento soy candidato de la Unidad Democrática en uno de los municipios más importantes de Venezuela, y eso se logró porque dijimos lo primero que hay que hacer es sentarnos todos juntos. Creamos una plataforma que se llamó la Mesa de la Unidad Democrática y allí nos pusimos de acuerdo en lo que podíamos ponernos de acuerdo. Hay cosas que yo sé que son difíciles en la política y siempre lo van a hacer, pero hay acuerdos que ya se pueden ir madurando. Entiendo que ustedes tienen una amenaza ahorita con algunas leyes, con temas constitucionales. Entonces hay elementos que están por encima de cualquier diferencia que los deben convocar a unirse. Nosotros hoy, por cierto, y es parte de lo que a nosotros nos une, los símbolos patrios los habíamos perdido. Porque el que usaba una gorra de la bandera de Venezuela, el que usaba una chaqueta, el que portaba una bandera en su vivienda, entonces era chavista y era patriota. Y logramos recuperar eso inclusive. No nos dejamos dividir y hoy Venezuela estamos convencidos que cambió y Argentina tiene que recorrer la senda de la unidad. Tiene que Perdóname recorrer. que es importante lo que vos estás diciendo. El tema digamos, la gorrita, ¿de qué diferencia hay? Si vos podés explicar que hay una diferencia entre esta y algunas que yo he visto. ¿Cuál es la diferencia? Sí, mira, para que se entienda qué es lo que es chavista y qué es lo que ustedes proponen. Sí, mira, nosotros hemos logrado rescatar nuestros verdaderos valores nacionales. Inclusive en nuestra última campaña, el eslogan era Venezuela, somos todos.
Cuando llegó Chávez al escenario, el presidente fallecido, él llenó de patriotismo al país, y eso hay que reconocerlo. Ahora, ese patriotismo no es más que lograr él convertirse en el gran articulador de políticas sociales populistas que lo mantuvieran a ellos en el poder. Nosotros desafortunadamente no reaccionamos, y entonces dejamos de portar nosotros mismos en nuestras consignas, en nuestros discursos, ese elemento patriótico. Posteriormente, Enrique Capriles, siendo gobernador, él empezó a usar esos símbolos en su vestidura personal. Y el pueblo, inclusive muchos, reaccionaron en contra, que decían que nos estábamos copiando. Y Enrique siempre dijo, no, eso es de todos los venezolanos, esa es la bandera de todos los venezolanos, esa es los colores nuestros, son todas nuestras estrellas. Y a partir de allí, bueno, fue cambiando todo esto, pero hubo un punto de quiebre que yo les quisiera comentar, que es cuando la institución secuestrada del CNE nos convoca a no usarlo a nosotros, porque sea que eso era un símbolo patrio, cuando hemos visto que la gente del chavismo tenía años usándola en cualquier tipo de acto público y político. Bueno, irreverentemente el pueblo reaccionó de manera totalmente distinta y a partir de allí se agotaron estas gorras. No se conseguían y todos empezamos a utilizarla y recuperamos nuestra bandera. Yo de verdad que hasta se me ponen los pelos de punta contándolo. Y estos señores entonces en una lucha por siempre, porque quieren todo llevarlo al plano de la política y al plano de lo pequeño, entonces agarraron la misma gorra y le colocaron una fecha que es 4F. Y es una fecha deplorable para los venezolanos, porque esa fecha lo que ellos pretenden celebrar es un golpe de estado militar. Por lo tanto, esta gorra que yo llevo aquí hoy con mucho orgullo es la gorra que nos une a todos los venezolanos más allá de cualquier tipo de diferencia político partidista. Perdón, o sea que la que dice 4F es la diferencia, es la diferenciación para, digamos... Es lo que ellos hacen es colocarle un 4F para diferenciarlo. Pero porque yo la he visto acá en sí, Buenos sí, Aires, sí. por eso te digo, ¿no? Sí, yo las he visto también, no sabía de esa diferencia, la miraba, pero tampoco hablé con la persona que la llevaba puesta, porque hay muchos militares venezolanos aquí. Sí, lo sabemos. Y creo que era un militar por su forma de moverse, que lo vi en el subterráneo, con una gorra que decía, tenía esa inscripción, yo no, la verdad que no sabía, pero bueno, saberlo, esta en cambio tiene el escudo de Venezuela. Por eso yo vi la diferencia, por eso vino la pregunta. Después me quedó algo en el tintero para preguntarte que es muy importante. Vos comentabas recién sobre la falta de liderazgo de la oposición, de la cual me gustaría que me expliques y en estos momentos para vos, ¿quién representaría la verdadera oposición o quién realmente tiene el peso político o el liderazgo como para poder llevar adelante una liberación nacional? ¿En el caso de Argentina? Sí. ¿O en el caso? No, en el caso de Argentina. Sí. Bueno, mira, nosotros hemos hecho, esto no tenemos estudios de opinión, no tenemos ninguna encuesta que nos pudiera estar revisando esto, no queremos tampoco ser parte que intervenga en lo que son los asuntos argentinos, pero sí he escuchado dos cosas muy concretas, y te digo de gente que nos hemos entrevistado en todo esto. Uno, que la gente siente que la oposición no está articulada. De hecho, la frase es una frase muy lapidaria, muy dura, pero el pueblo es como es, y dice la verdad, y dice no hay oposición. Y yo entiendo que no es que no la haya, sino que no la ven articulada. Y para articular la oposición muchas veces hace falta un líder. Ahora, el nombre que yo he escuchado con mayor frecuencia ha sido el nombre de Macri. Mauricio Macri. Ahora, esto es un proceso que ustedes tienen, digo ustedes los argentinos, la clase política, tiene que madurarlo, tiene que consolidarlo. Nosotros lo hicimos a través de un proceso de primarias, estableciendo unas reglas. Lo hicimos a nivel municipal, que sería como para ustedes los departamentos, lo hicimos en los estados, que serían como las provincias, y se hizo a nivel presidencial. O sea, ¿quién es el líder? El país necesita un líder. Es muy importante el líder y nosotros decimos hoy con mucho orgullo que gracias a ese proceso de primaria fue el primer gran paso para consolidar un líder a quien seguir. Ahora, ese líder tiene que tener unas características también. Ese líder tiene que tener la humildad para poder ceder donde haya que ceder. Ese líder tiene que tener el entendimiento de que su liderazgo debe estar por encima de su militancia partidista e ideológica. Lo digo en el caso de Enrique Capriles, él es militante de Primero Justicia, pero él hoy más que ser un militante de Primero Justicia es el líder de la unidad nacional en términos de la oposición, pero el gran reto que tenemos, y yo estoy seguro que ya lo logramos, es que Enrique Capriles sea el líder de todos los venezolanos. Entonces, si es Mauricio Macri
o si es otro, son los argentinos los que tienen que definirlo. Exacto, Pero es sí. muy importante que entiendan que ese es un paso fundamental, porque tiene que haber una voz, tiene que haber disciplina, tiene que haber coherencia, y el argentino que hoy está asustado, desesperado, viendo que recorre las sendas que recorrió Venezuela para llegar a donde estamos, tiene que sentir que la oposición está articulada. Bueno, vamos a ir a un corte y cuando volvamos vamos a hablar con los otros invitados que tenemos en la mesa que ni siquiera los presentamos. Vamos al corte. Bueno, estamos de vuelta y como dije, tenemos dos invitados más que no los hemos presentado, una torpeza de quien conduce este programa. Una es Dorquis Castro. ¿Cómo está, Dorquis? Muy bien, gracias. Muy bien. Y el otro señor es José Mardelli. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quería hablar con Dorquis sobre el tema de la inseguridad. Nosotros tenemos un problema de inseguridad grave, pero sabemos que por las noticias que en Venezuela es mucho peor. Queríamos que nos cuentes un poco cómo es la situación hoy de la seguridad y la violencia en general en Venezuela. En Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos estar en este espacio. En realidad en Venezuela estamos viviendo una crisis tremenda desde el punto de vista social que ha llevado a unos índices de violencia muy elevados, donde según cifras oficiales inclusive, desde el mes de enero de 2013 hasta el 25 de abril exactamente, el 6CPC, que es nuestra policía científica, contabilizó 6.675 muertes violentas. ¿En qué periodo? Digamos que en el primer trimestre del año. En el primer trimestre y 25 días del mes que le sigue. Lo cual significa un promedio de 58 venezolanos que mueren en manos del AMPA. Y que sería es como decir que cada 25 minutos muere un venezolano en manos del AMPA. Lo importante también sería bajo qué método. Discúlpame, con relación a antes de la llegada de Chávez, ¿esto era así? Mira, la inseguridad es un tema que hemos atravesado desde hace años, pero antes el valor de la vida se podía apreciar con mayor, o sea, veíamos que no había una violencia tan exacerbada. Antes te quitaban la cartera y no te mataban, se conformaban con robarte y no te mataban. Hoy en día es como un odio, es como algo que se ha ido sembrando y que se le ha ido de las manos inclusive al gobierno, porque ya el gobierno lleva más de 20 planes, ha presentado más de 20 planes para combatir la inseguridad, y eso no ha pasado de pruebas pilotos, lo cual ha mantenido el problema exactamente igual. Lo último que hacen es llevar a los miembros de las Fuerzas Armadas a la calle a cuidar, a proteger al ciudadano, y sabemos todos que eso no es la función de las Fuerzas Armadas. Y Dorquis, ¿cuál es la respuesta? Es un fracaso, pues, total. ¿Cuál es la respuesta de la justicia ante estos los jueces? Ese es parte del problema y parte importante del problema, ya que tenemos un 97% de impunidad. Es decir, de cada 100 delitos cometidos, ese es el problema solo real. 3% Ese es el problema real, que es lo mismo que está pasando hoy en la Argentina. Un individuo comete un hecho de robo a mano armada, llega a la dependencia policial, arrestado por la policía, que la policía hace lo que puede, lo detiene, lo lleva y los jueces lo mandan a la casa. Sí, entonces eso es palmearlo y decirle, bueno, volví a robar. Claro, es que hay muchos factores que inciden en que la violencia se incremente, claro, y se haga ya desmedida, se escapa de las manos del gobierno, que tampoco ha mostrado una intención clara en resolver el problema. Hay un punto que me gusta saber, o sea, bajo qué, o sea, cómo fueron asesinadas estas personas. Vamos a decir muerte violenta, porque acá, por ejemplo, se han visto muertes por arma de fuego, pero también por accidente, para eliminar a una persona o eliminar a un testigo. O sea, ¿eso ocurre también en Venezuela? ¿Eliminar a una persona? Un testigo de una causa. Acá, por ejemplo, hace poco
está todavía muy turbio. Un testigo principal de un hecho, bueno, fue prácticamente, no se sabe si fue con una bomba que explotó su casa, sí. No se sabe todavía. Pero era un testigo. Pero era un testigo clave. Con este testigo sí van a saber. En un caso que donde el Estado estaba involucrado también. ¿Eso existe o es todo? Esa es la parte. La pregunta es, ¿con qué metodología usan? Porque, por ejemplo, acá se usó mucho arma de fuego, pero ahora se están usando accidentes. No, en el caso de lo que significa esos casos puntuales políticos que pudiéramos decir que generan alto impacto ante la opinión pública, lo primero que decir es que es tanta la violencia que vivimos en Venezuela que muchos casos que serían un escándalo en cualquier parte del país, como un hijo que mata a su padre, a su madre, a su hermana, cosas que han pasado, sicariatos, nosotros tenemos ya el tema del sicariato sindical, esto le va a parecer a ustedes increíble, pero son cosas de las que aparecieron, que es un poco la pregunta que tú dices, ¿cómo era antes de Chávez? Claro. Antes Chávez podía haber, primero, mucho antes no había jamás estos niveles de violencia, y es violencia homicida, con armas de fuego en su mayoría, el mayor porcentaje son con armas de fuego, muy pocas tienen que ver con razones políticas, son muy pocas, hay algunos casos, como el caso de Danilo Anderson, que se presume que hubo causas políticas y que por cierto nunca llegan las investigaciones, inclusive estando altos funcionarios, a alguna respuesta definitiva en su sentencia, sino que al contrario después como que todo eso se tapa y se silencia usando la justicia. Y aquí el tema importante es que desde el mismo gobierno, a través de la impunidad judicial por una parte, pero también a través de un discurso, y es lo que me preocupa en el caso comparativo, yo veía las noticias de ustedes y me parecía estar viendo una caricatura, un cómic, cuando te decían, robaron 12 personas, atracaron 5 casas, se metieron en un kiosco, porque eso para nosotros son cosas muy pequeñas. Como lo acaba de decir Dorky, son 58 venezolanos que mueren en manos del AMPA. Entonces esto prácticamente minimiza cualquier tipo de situación de hurtos, de robo. La cantidad de vehículos que se roban en Venezuela a diario es inmensa, la cantidad de violaciones, bueno, Dorky puede hablar de eso, denunciadas y no denunciadas, son inmensas, pero hay un elemento fundamental, que es el descuido del dirigente político del país, de la clase política gobernante, para trabajar un tema tan importante como la seguridad. Y lo otro, y cierro con esto para que Dorky continúe, mira, es como desde el mismo oficialismo se generan dos elementos para incentivar la violencia. Un verbo que nos llama a dividirnos, a la pelea, a la lucha del rico contra el pobre, el enfrentamiento, y eso es muy grave, y yo lo he sentido aquí en Argentina en algunas personas humildes, que toda la culpa es de alguien millonario que le quitó algo, o la culpa del imperio, y van sembrando odio. Eso es algo a lo cual yo le pido que tiene que curarse. Y el otro elemento es que eso va poco a poco consumiéndonos, y esas cosas anormales empiezan a parecernos normales. Y como que no nos damos cuenta porque el gobierno nos tiene entretenido con su maquinaria comunicacional en otras cosas. Y entonces luego ya para el vecino es casi normal que le roben la casa. Y luego es casi normal que le roben el carro. Y luego es casi normal que le maten el hijo. ¿Sabes, Wilson, por qué te preguntaba? Porque acá hubo varios casos de resonancia donde la justicia funcionó y llegó hasta el final. Pero nos quedamos sin testigos. No existen testigos. Y ¿sabes qué? Ahora hay un tema muy importante donde también hizo una declaración Miriam Quiroga, donde la cual los testigos tenían, digamos, supuestamente identidad reservada y estaban protegidos, o sea que no fueron protegidos, inclusive lo que estaba comentando. Y ahora Miriam fue, digamos, en una declaración, cuando sale de la declaración pide que la protejan, pero le pide a la Policía Metropolitana que la proteja. Sí, bueno, una de las cosas que ha caracterizado a este régimen que hoy nos gobierna en la Argentina fue que anteriormente habían manejado la provincia de Santa Cruz. Y en la provincia de Santa Cruz habían hecho exactamente habían empleado este modelo, no otro. También existía el amedrentamiento, incluso el domingo en el programa de La Nata van a mostrar unas imágenes que capturó un camarógrafo en la época en que Néstor Kirchner era gobernador en la provincia de Santa Cruz, que se abrazó a una caja fuerte y lo tomó por su afición al dinero contante y sonante y al oro, y un camarógrafo que lo tomó fue censurado, y esa toma nunca se pudo mostrar. La va a mostrar Jorge Lanata el domingo en su programa.
hasta eso llegaba la censura y el recorte de la información en la provincia de Santa Cruz. Lo mismo, el mismo modelo se utilizó aquí. Realmente es extraordinario escucharlos a ustedes porque nosotros vemos que a pesar de las diferencias, ¿no? A pesar de la diferencia de la distancia y a pesar de la diferencia en la cantidad de hechos delictivos, lo que están describiendo ustedes es una calcomanía de lo que está sucediendo acá en chiquito. O sea, nosotros todavía, a nosotros nos parece una enormidad, pero es un calco de lo que está pasando en la Argentina y que esto va en aumento, va a ir en aumento conforme el régimen se afirme y se mantenga en el poder. Bueno, pero también va a ser lento e inclusive puede ser paralizado en la medida que la comunidad se organice, tenga conciencia, le den prioridad a esos temas sociales. Yo decía que los símbolos de que el caso del ataque a los medios que lo vivimos nosotros en Venezuela, cerraron un canal, el gobierno compró muchísimas emisoras y fue quitándole al mismo pueblo, porque hay mucho, y esta es una experiencia muy bonita, fíjate que hay mucha gente que en algún momento defendía el cierre de los medios, porque el argumento que utilizan es que como que le van a quitar algo a un rico con la bandera de los pobres. Entonces muchos de los que defendieron en algún momento, disculpa, que nos quitaran un medio de comunicación, ahora dicen, yo me equivoqué y yo estaba defendiéndolo, una causa que no era. Por eso esos símbolos como los medios de comunicación, que es uno de los ataques que están viendo ustedes, como las expropiaciones a las empresas privadas, que la gente la veía como buena. En Venezuela se hicieron más de 4.000 expropiaciones y hoy ninguna de esas empresas es una empresa exitosa, y hay que alertar sobre todo cómo los gobiernos populistas se encargan de vender una realidad mediática. Cuando ustedes ven un medio de comunicación oficial en Venezuela, parece que estas muertes no existieran, parece que la escasez no existiera. Hoy un ministro dice que el problema del papel es porque hubo una sobredemanda. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que uno para papel electrónico tuvo una sobredemanda o nadie puede pensar un acaparamiento? Pero son incapaces de decirle la verdad al pueblo. Entonces el pueblo tiene que organizarse, la clase política tiene que unirse y tienen que paralizar esto. Tienen que entender lo importante de sus instituciones independientes. En Venezuela está perdido. De hecho, ganamos unas elecciones, les reitero, y las instituciones venezolanas se acomparsaron para decir que ese no era el presidente. Nosotros vamos a lograr salir de esto, estoy totalmente seguro. Y bueno, nuestro llamado es a los hermanos argentinos a que vean en nosotros, como lo decía empezando, lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer, y entendernos siempre que somos una sola patria, somos hermanos, no permitir que nos dividan, no permitir que presidentes de turno, todos los presidentes, todos los mandatarios, todos los funcionarios públicos somos de turno, pero no podemos ir haciéndole daño a nuestra propia gente. Es cierto, nosotros los funcionarios que ocupan el poder en los países son como un albañil que coloca ladrillos en una gigantesca pared que es la nación. Y simplemente son colocadores de ladrillos, no son los dueños de la pared. Así que deben de colocar sus ladrillos, irse a su casa y dejar paso a otros que sigan. De eso se trata el sistema democrático, del que tanto se habla, del que tanto se reclama y que tampoco se lleva adelante, ¿no? Tenemos invitado a José, que lo hemos mantenido mudo hasta ahora, y él me contaba anteayer un incidente donde fue herido también, y que se hizo pasar como si fuera un hecho delictivo, cuando en realidad fue un hecho político. Esto también sucede en la Argentina en porcentaje menor, no como en el caso venezolano, pero me gustaría que lo cuente, José. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo fui candidato en el año 2005 a la legislación nacional y nosotros en esa oportunidad tuvimos el gran error de retirarnos. Nosotros trabajamos en un sector y éramos muy opositores al régimen, y yo era uno de los dirigentes del sector, y la situación fue que yo estaba en un vehículo y vino una persona y me disparó, o sea, casi un sicariato. Pero ese hecho fue un hecho que el régimen lo colocó como un hecho delictivo. Esa es más o menos la experiencia de mi
de mi violencia política que tuve. Nosotros fuimos a la dependencia policial y ellos no nos agarraron la denuncia como una denuncia política, sino que fue una denuncia delictiva. ¿Cuántos partidos políticos componen la alianza que llevó a Capriles? Hay unas alianzas, son como 31 partidos, solo que hay 7 que son los más votados, que son los más grandes. Los más grandes y que los que son los más votados, que tienen unas condiciones en la mesa de negociación de la unidad, y ellos parten unas decisiones políticas. Luego de esas decisiones políticas son bajadas a los otros partidos para que sean tomadas en división en las decisiones que se van a tomar en el país. ¿Cómo lograron llegar a poder plasmar esa unión entre los distintos partidos políticos? Me imagino que serían bastantes desiguales entre sí. Sí, mire, cuando yo digo que es mucho que pueden aprender, tal vez mirando, nosotros pasamos del año 1998, cuando llega el presidente ya fallecido al poder, llega, por cierto, bajo la justificación de los errores del pasado, que a veces las condiciones que se generaban eran reales, la falta de justicia, la desigualdad, la poca distribución de los recursos hacia las clases populares, la falta de políticas sociales efectivas. Había una cantidad de causas que merecían el cambio. Desafortunadamente el cambio no podía ser hacia atrás, no podía ser hacia un militar golpista, pero bueno, así lo decidió el pueblo. Luego de eso no logramos nosotros ponernos de acuerdo prácticamente en nada. Nuestra primera experiencia de unidad fue en el año 2005, donde Mardelli comenta que fue candidato a diputado nacional, a la legislatura nacional, y cometemos un error garrafal, que es el de habernos retirado de las elecciones. O sea, no le dimos la opción a nuestra gente de votar por nuestros candidatos, porque todos los partidos se pusieron de acuerdo, ahí sí se pusieron de acuerdo, pese a que había mucha resistencia, en retirarse, y entregamos la Asamblea Nacional. Ustedes tienen unas elecciones prontas en lo que significa su legislatura, y creo que son las elecciones más importantes que tienen, porque desde allí se definen el resto de los poderes. Por eso yo amo una conciencia el tema de la participación. Ese fue un error muy grande que cometimos y nos hizo reaccionar de alguna manera. En el año 2006 ya presentamos por primera vez un candidato presidencial que fue escogido, fíjense, por unas encuestas en las cuales participó Julio Borges, Teodoro Pekov, Manuel Rosales, y estos 3 señores se pusieron de acuerdo, y la diferencia entre el primero y el segundo era de menos de 3 puntos en unas encuestas, casi en el margen de error. Pero en este momento Julio Borges da un paso atrás y dice, bueno, tenemos que ir con un candidato de la unidad. Fuimos con un candidato de la unidad, pero inclusive en uno de los partidos más importantes no quiso inscribir al candidato. No sabemos las razones, pero aún no se consolidaba la unidad. Ya para el año 2008 pues, tenemos otro quiebre, porque vamos a las elecciones de la provincia, y en muchos estados no nos pusimos de acuerdo, recuperamos una, por lo menos ya participábamos ya. Después de Manuel Rosales en el 2006, recuperamos el espíritu de la participación, que fue muy importante, pero es en el año 2010 donde hacemos el primer ejercicio de verdadera unidad. La reforma la tuvimos en el 2007, donde ganamos. En el 2007, ganamos las primeras elecciones, que es cuando el presidente fallecido presenta una enmienda, una reforma constitucional, donde pretendía no solo la reelección indefinida, que después la lograron en otro ejercicio electoral, sino que también pretendían algunas cosas con la propiedad privada, algunos otros elementos con intervenir la educación, como acelerar todo este proceso que nos lleva de verdad hacia el retraso. El pueblo la rechazó y ahí fuimos unidos. Pero el año 2010 es nuestro primer gran logro, cuando en las elecciones legislativas, por cierto, logramos presentar candidatos unitarios. Y ganamos con un 52% de esas elecciones. Pero ellos, con el secuestro de las instituciones, hicieron unas modificaciones a lo que significaban los reglamentos electorales para quitarnos unos cuantos diputados, acomodando los circuitos y circunscripciones electorales. Esto pasó en Venezuela, y de allí en adelante creamos lo que se llamó la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática significaba la posibilidad de que la plataforma se sentaba, tomaba decisiones e íbamos avanzando. E incluso cuando presentamos en octubre ya la candidatura de Enrique Capriles, la presentamos con todas las tarjetas políticas de cada partido. Como te decía, son 31 partidos, entonces eran muchísimas tarjetas.
Ya para la última elección del 14 de abril, presentamos inclusive una sola tarjeta, la tarjeta de la unidad. O sea, todo el que iba a votar por Enrique Capriles solo tenía que buscar esa tarjeta y allí se votaba. Entonces creo que las experiencias que vivimos nos llevaron, pero yo creo que Argentina no puede esperar 10 años o 12 años como esperamos nosotros. Esperemos que... Y en la medida que el pueblo nos ve unidos, ese es un símbolo muy importante, y yo aquí, bueno, con todo respeto llamo a que este mensaje con los que nosotros damos como hermanos sea visto, porque recuperar la democracia, mire, es un bien, es un activo para todos, no es para los de un bando, no es para los de otro. Y lo otro que tuvimos que dejar atrás, mira, es esas corrientes ideológicas, porque por cierto lo escribo por allí en un artículo que me permitieron también aquí. A veces las ideologías de izquierda, de derecha, no son más que justificaciones para mantenernos distraídos y no enfocarnos en lo que nuestro pueblo quiere, que es políticos que trabajen para ellos. Y en el caso de las unidades, en este caso de la oposición, mira, a veces nos enfocamos más en esas pequeñas cosas que en lo grande, que es lograr un cambio positivo para nuestros países y parar esa corriente de populismo, parar esa corriente que nos lleva. Y yo también les pido que vean un periódico de Venezuela y vean un periódico de Argentina, y no van a querer estar aquí. No van a querer cambiar esos atracos por muertos. Wilson, esperemos que esto sirva, que haya visitado la legislatura, que haya visitado la ciudad de Buenos Aires para estar comunicado día a día. A través de internet se puede, ahora ya no es como antes, y vamos a decir todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y ustedes nos van a decir todo lo que pasa en Venezuela. Y vamos a mandar información nosotros también de acá para que, bueno, esperemos hacer bien los deberes. Bueno, tenemos que ir a un corte, enseguida venimos. Bueno, estamos nuevamente en el aire, y para despedirnos de nuestros amigos que nos han visitado, nuestros amigos, nuestros hermanos venezolanos, algún día es mi sueño particular, y ha sido el sueño de quienes nos dieron la nacionalidad, de que algún día tengamos la gran patria grande americana, unida y trabajando juntos por el futuro de nuestros pueblos. Es algo que ha estado en la mente de muchísima gente a lo largo de nuestras historias, y bueno, realmente decirles que es un placer haberlos recibido, haberlos tenido aquí en el programa, y esperemos que, bueno, que nos visiten nuevamente, y en oportunidad que nos visiten nuevamente le vamos a dar mayor atención, y podamos hacer otro tipo de actividades donde sea mucha la gente que los escuche, y bueno, que eso sea inspirador para nosotros, para nuestros partidos políticos, y podamos llegar, yo particularmente lo ambiciono, de que podamos llegar a una unidad para poder derrotar este sistema que nos gobierna, que ha hecho tanto daño a la República Argentina, nos ha postergado 40, 50 años de nuestra historia. Quería que digas algo como para despedirte. Bueno, en función de lo que hemos estado hablando y comparando lo que ha sido la situación venezolana con la situación argentina, bueno, solo les puedo decir a los argentinos que cuando esté en riesgo la democracia, todos los ciudadanos tenemos en riesgo la libertad, y la libertad es uno de los valores más importantes. En un país donde no hay libertad, no hay justicia, y la justicia es un bien supremo que debemos conservar. Y de verdad, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. José. Bueno, yo les puedo decir a los argentinos que deben de cuidar sus instituciones, y para eso tienen que los políticos suponer que la unidad es el bien común que tienen que lograr para que esas instituciones logren proteger al pueblo. Gracias. Bueno, yo quería comentar que a través de Periodistas Porteños van a estar siempre las puertas abiertas, y que ojalá podamos visitar en la próxima reelección Venezuela. Periodistas Porteños, nos agradaría mucho estar con ustedes y acompañar a un candidato excelente como Wilson. Sí, miren, yo le quiero decir a los argentinos, especialmente a los más humildes, que los problemas de nuestros países no son problemas nada más de los políticos, que se requiere mucha participación, mucha unidad, mucha conciencia, no pensar solo en las próximas elecciones, sino en nuestras próximas generaciones, que a veces lo que recibimos hoy puede ser el hambre de mañana. A la clase política argentina decirle que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que unirse,
y que están a buen tiempo. Argentina es un bello país, hermoso, estoy demasiado agradecido con todo lo lindo que han sido con nosotros y que en Venezuela tienen un país hermano, un pueblo que por encima de cualquier diferencia que los políticos nos quieren marcar, jamás podrán dividirnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte y después venimos con el cierre del programa. Bueno, una vez despedido nuestros amigos venezolanos, que por cierto ha sido muy interesante haberlos escuchado y esperemos que no sea la última vez que podamos tener el gusto de compartir la mesa con ellos. Queríamos cerrar este programa. Vos presentaste un proyecto esta semana en la legislatura porteña. El día 14 de mayo presentamos un proyecto que, bueno, esperemos que acompañen todos los verdaderos peronistas, y aunque no lo sean, porque todos prácticamente vamos a coincidir en lo mismo, que es, digamos, no sé, la palabra sacrilegio que ocurrió con el cadáver de Juan Domingo Perón, y bueno, que todos los 29 sea, digamos, una iniciativa que podamos todos culminar con el desagravio a esto, la aberración y el sacrilegio que ha tenido el cuerpo del ex general Perón. Y bueno, esperemos que otros diputados, que un diputado, 2 o 3 diputados ya se han comunicado conmigo, y esperemos que alguien pueda tomar esta iniciativa y bueno, en la próxima poder decir los nombres de los diputados que están acompañando en esta iniciativa. Se presentó el 14 de mayo y bueno, el punto sería que bueno, declarar los 29 de cada año repudio a la profanación del cadáver del expresidente. El 29 es la fecha en que fue profanado. Exactamente, entonces está presentado al respecto. Bueno, hoy se presentó el 14, ya igual han pasado 3 días y ya hay 3 diputados que se interesaron, entre ellos también el diputado Cristian Ritondo y otros diputados más que se han interesado en el tema. Bueno, esperemos que lo podamos sacar en tiempo y forma, porque ya el 29 se acerca y ojalá se pueda hacer lo más rápido posible. Esperemos que sí, por la memoria de los argentinos, porque eso realmente fue de una bajeza tremenda. Yo creo que se puede intuir quiénes fueron, quienes cometieron esa profanación, pero eso es una afrenta a millones de argentinos que veían en el general Perón a su líder, a un hombre que fue odiado por muchos y amado por muchísimos más. Los que lo amaban, realmente eso fue una afrenta a todos los que lo quisieron y los que se dicen peronistas. Y eran más de los que los amaban de los que no. Por eso inclusive ellos hicieron hincapié en que pidieron una suma de $8 millones para devolverlo, ¿no? Entonces sabían que había mucha gente que estábamos preocupados e interesados en este tema, pero bueno, por suerte, digamos, se pudo después lástima que no está Carlos Manuel. Carlos Manuel está enfermo, hacemos votos desde aquí para que prontamente se mejore. Está internado en el CENIC. Lástima que él no está, porque él escribió muchísimo en aquel momento cuando sucedió esto, escribió muchísimo al respecto y tenía muchísima información, manejaba muchísima información, y es una lástima que él no esté para hablar de este tema. Pero bueno, le deseamos desde aquí, que seguramente nos va a ver esta noche, le deseamos que se mejore y prontamente pueda compartir la mesa con nosotros. Y que nos pueda ayudar sobre este tema, que estoy seguro que sabe muy fehacientemente lo que yo me quería referir a otro tema, porque hoy nos enteramos temprano del fallecimiento del teniente general Jorge Rafael Videla. Escuché muchísimas cosas, y la verdad que no deja de asombrarme escuchar algunos personajes que hoy son muy populares porque precisamente son los abanderados en contra de toda esta corrupción que impera en el gobierno nacional. Pero de tantas cosas, realmente son falsedades que tienen un piso absoluto de ideologismo y que no guardan relación con la verdad.
Voy a contar aquí que en una oportunidad cené con el general Videla, después de que fue dejado en libertad durante el gobierno de Carlos Menem, y tuve una ácida discusión con él, porque por supuesto desapruebo muchísimas cosas hechas por él, que no vale el caso hoy mencionar. Pero no he sido un hombre afecto al teniente general Jorge Rafael Videla, sino todo lo contrario. Pero de todas maneras quiero referirme a un vicio argentino que viene desde el fondo de nuestra historia, y que son los relatos. Cuando fue derrocado Juan Manuel de Rosas, los unitarios que triunfaron inventaron un relato de la historia argentina, que está escrito, está plasmado en libros de historia, que durante años fueron textos en los colegios, hablando de Rosas como el tirano, y la tiranía de Rosas, cuando en realidad Rosas no fue un tirano. Ese relato lo escribieron sus vencedores, y los vencedores siempre escriben según el capricho y su particular visión de la vida del hombre y de la nación. Lo mismo pasó con Perón. Cuando Perón fue derrocado, se inventó también un relato, donde se hablaba del tirano prófugo, se lo comparaba con la tiranía de Rosas. Tanto odio resultó de ese relato que hasta se prohibió el nombre de Perón por decreto. Esto fue el relato de la Libertadora. El primero, el de Rosas, el relato unitario. Este fue el relato de la Libertadora, o fusiladora, como usted quiera llamar. Después vino algo parecido con Isabel Perón. El pueblo argentino le debe una disculpa a Isabel Perón, porque Isabel Perón fue una mujer de pueblo que se vio en situación de tener que ejercer la primera magistratura de la nación y luchó contra una fuerza armada, contra una fuerza económica, la subversión económica, porque Montonero manejaba muchísimo dinero, muchísimas empresas en la Argentina, y tuvo que luchar contra eso. Además tuvo que luchar contra Inglaterra. El gobierno de Isabel Perón había llevado adelante una política que se enfrentó con Inglaterra en su política exterior, porque los ingleses intentaban hacer una maniobra donde fortificaron las islas militarmente. Y Isabel tuvo una respuesta muy digna de la Argentina en ese momento, duramente contra Inglaterra. Bueno, es conocido por todos que en un momento la Gendarmería Nacional en aquel entonces realizó un procedimiento donde se encontró un camión cargado de munición 9 milímetros que venía con destino a las fuerzas subversivas. Quien venía acompañando el camión, al camionero, declaró alegremente que mostró un pasaporte diplomático británico y declaró que esa munición había sido desembarcada por el rompehielos Endurance en la desembocadura del Río de la Plata, el rompehielos inglés, y transportado en un velero hasta un puerto de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, donde se trasladó ese material bélico, se trasladaba para ser entregado a las organizaciones subversivas. Como siempre, Inglaterra actuando y trabajando para perjudicar a los gobiernos que han defendido la territorialidad argentina y que han defendido los intereses argentinos. A eso había que agregarle la acción propia de los grupos pro-británicos, que hay muchos grupos pro-británicos en la Argentina, que se han beneficiado de la usurpación británica y de los intereses británicos en la República Argentina, que por cierto han sido muchos. Recordemos que hasta 1946 el Banco Central de la República Argentina estaba manejado por Inglaterra, los directores eran ingleses. Fue Perón quien les quitó el manejo del Banco Central de la República Argentina. O sea, manejaban la economía.
Luego vino el proceso, y con el proceso se editó una nueva versión de un relato. El relato del desgobierno de Estado en 1976 se realizó exactamente un mes, un poquito más de un mes antes de las últimas elecciones. Amplio apoyo de todos los diarios, de toda la sociedad argentina, del empresariado, del Partido Comunista, de partidos de izquierda que apoyaron el golpe de Estado de 1976, con amplio apoyo. Yo creo que fue de todos los golpes militares, cívico-militares, porque todos los golpes fueron cívico-militares en Argentina. De los golpes fue el de mayor aceptación. Aquí se crea un relato con la caída del proceso militar, que es el que llegamos hasta nuestro día. Un relato de una izquierda realmente venenosa en la República Argentina, que ha dado como resultado esta gestión de Kirchner. Por eso que Videla no fue ni un monstruo, ni el hermano de Satanás. Simplemente fue un militar argentino que cometió errores, pero que produjo 22.000 muertos, 20.000 heridos en actos terroristas, 8.000 lisiados, y no sé la cantidad de víctimas, no recuerdo en este momento. Entonces, aquí lo que cabría decir a la muerte de Videla es que todavía no ha sido juzgado un solo terrorista en la Argentina responsable de toda esta masacre que fue la que produjo el golpe de Estado de 1976. Porque de no haber habido subversión, de no haber habido todas estas muertes de las que estoy hablando, no hubiera habido golpe de Estado. Entonces no es el juego del huevo y la gallina. Es la historia que muestra que el golpe de Estado de 1976 fue producto de la subversión. Entonces, la verdad que va mi pésame para la familia Videla, para sus hijos, su esposa y los amigos de él. Yo no he sido amigo de él, pero como cristiano me veo en la obligación de transmitirle a sus amigos, a su familia, mi más profundo pésame por la pérdida de un hombre que murió en la cárcel, solo y abandonado hoy a la madrugada. Juan Carlos, lo que yo quiero agregar es que cuando vos hablaste de Isabel Perón, algo muy importante. Yo quiero que vos hagas una pequeña reflexión de lo que yo te voy a decir, porque yo realmente no tengo palabras porque me emociona realmente lo que pasó en su momento. A nosotros nos dejó con menos de 10.000 millones de dólares de deuda. Sí, con menos de una cosecha se pagaba. Y 10.000 millones de dólares era antes y también lo es hoy. Hoy 10.000 millones de dólares no es nada. Se acaban de robar 30, 40.000 millones, porque no se sabe cuánto. Entonces, mucho más se llevó las Arubáez al exterior. Disculpa, expresidenta Isabel Perón, pero yo desde acá yo creo que a ella también, porque se la carga de un montón de cosas que absolutamente... Sí, yo creo que se le debe una disculpa, porque ella fue fundamentalmente una mujer valiente. Bueno, ha sido todo por hoy, nos vamos, nos despedimos y será hasta la semana próxima, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Como siempre, toda la verdad primero. Adiós. Thank you.